Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Chávez Espinac, estamos en la redacción de La Nación y hoy invité al crítico de televisión en Viva, que es Oscar Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Oscar, queríamos conversar sobre un tema que ha llamado muchísimo la atención de los lectores desde que empezamos a publicar diferentes notas sobre la producción del programa Gallo Tapado en Teletica, pero también conforme fue variando el programa, porque bueno, ha tenido sus momentos diferentes y sobre todo llama muchísimo la atención en días pasados la crítica que publicaste sobre Gallo Tapado, la crítica que publicamos en Viva, que la pueden encontrar en nación.com. Porque, ¿qué pasó con Gallo Tapado? Se presenta como un formato humorístico, comandado en principio por María Torres y Marcia Saborío, probablemente las figuras más apreciadas por la audiencia en términos de humor, tanto teatral como televisivo, pero el formato parece que no gustó tanto. Entonces, bueno, quisiera que repasáramos brevemente, primero, Oscar, cómo empezó en términos de formato televisivo y qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los cambios que se hicieron. Pasamos Bueno, brevemente eso. tal vez repasando un poco lo que se conversó en la crítica, ¿verdad? El formato está basado, y esto es como una técnica que Teltica Formatos ha desarrollado, ¿verdad? Es decir, no necesariamente licencia el formato tal cual, lo que, lo inhibe de tener la fórmula correcta para aplicar el programa, ¿verdad? Claro. Entonces, se basa ligeramente o parcialmente en un formato que es un programa, sí, es bastante similar, ¿verdad? Que se llama Whose Lines, para, resumido, ¿verdad? Es el nombre con el que se le conoce. Donde la gente lo que hace es, tienen un staff de comediantes formados en la escuela gringa, ¿verdad? O bueno, en el caso del original es inglés, pero eh, ellos lo que hacen es improvisar. Tienen una serie de juegos y el programa no se toma en serio a sí mismo. Es decir, se dan puntos, por ejemplo, pero son puntos al azar. Se escoge un ganador, pero es un ganador, digamos, elegido de manera Del subjetiva. momento, sí. Exacto. Pero el programa tiene un ritmo muy distinto, ¿verdad? Entonces, una de las principales cosas que pasan con A Gallo Tapado es que es muy poco posible lograr ese nivel de ritmo que se tiene en el programa original, poder traerlo acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué Sí. condiciones diferencian ese ritmo, ese tipo de chispa que requiere un programa de esta índole? Bueno, vos tenés ahí, en ese programa, en el original, tenés actores que llevan muchísimo tiempo formando parte de una industria audiovisual cómica que tiene Estados Unidos y que tiene décadas, ¿verdad? Es decir, tenés gente con una experiencia, con una expertise que aquí no tenés. Y yo en la crítica lo decía, es decir, no, esto por ningún lado se trata de menoscabar el talento costarricense que lo hay, ¿verdad? Pero es un talento que no tiene la carrera, no tiene la formación, es decir, El fogueo, en otras no palabras. tiene el fogueo. A veces parece que nos olvidamos también de eso. Es decir, una industria o un formato requiere mucho de aceitarse y de ponerse a prueba y de fracasar y de triunfar. Es decir, claramente algunos programas o algunas cosas funcionan más o menos en tanto la experiencia de las personas que estén participando de ellas Correcto. les permita reaccionar de manera acorde. Sí, y sería interesante, es decir, para que en cualquier momento puedan revisar en YouTube, por ejemplo, hay varios clips de Whose Line, y es muy interesante porque se nota el ritmo trepidante con el que ellos van manteniendo cada situación que improvisan, ¿verdad? La otra cosa es que, bueno, vimos un programa así, como van a haber cambios, no sabremos jamás cuáles otras actividades o dinámicas ellos iban o pretendían traer, ¿verdad? Pero es decir, nos quedamos con esto nada más. Hacer la comparación con el que está en YouTube, ¿verdad? Con el formato original, es una cuestión interesante. El otro punto que hay que tomar en cuenta, indudablemente, es la parte cultural. Y es decir, tal vez no somos la audiencia adecuada para ese sentido del humor. Es decir, no todo el mundo en Costa Rica, porque las audiencias son variadas, ¿verdad? Entonces no todo el mundo en Costa Rica tiene como gusto por el sitcom gringo, ¿verdad? Eso yo creo que es... Ni Eso, por el sitcom ni por los otros programas, en los otros correcto, formatos de humor. exacto. Entonces, cuando te meten un sentido del humor así, ¿verdad? Pues es un poquito difícil. Ahora, entonces, ¿cómo responde el humor al que sí que está acostumbrado al tico a un formato que se adapta más a otro tipo de sentido del humor, ¿verdad? Ahora, ahí me parece interesante rescatar antes nos sirve como contextualización también, lo que decía de los formatos que se prueban y que se ponen a prueba con el público. Yo creo que definitivamente la improvisación no
no tiene una historia tan larga aquí en el país y se ha tratado de llevar al gusto de las audiencias con más o menos éxito. De hecho, una de las personas que aparecen en El Gallo Tapado, Andrés Ramírez, tiene mucho éxito y ha convocado público en proyectos como el Impromptu Giratablas, ahí en San Pedro, que es un escenario teatral que tiene una dinámica muy distinta a la televisión. Exacto. Por supuesto, la improvisación en teatro, que es muy gustada y que es muy exitosa, tiene otra connotación a la que se le puede dar necesariamente en televisión y sobre todo, y esto es yo creo que lo que podemos conversar más hoy, la improvisación en televisión costarricense, porque no es lo mismo, porque incluso la improvisación tiene formatos internacionales en teatro muy diferentes y bueno, y tal vez el público de teatro esté más acostumbrado o más dispuesto a arriesgarse así, pero en la televisión no pasa lo mismo. ¿Qué ha pasado en ese sentido en nuestra televisión? En sentido de formatos que se prueban o que no se arriesgan del todo a experimentar. Bueno, digamos, yo creo que tal vez una de las cosas que hay que conversar primero es de los primeros programas que hubo, ¿verdad? Hay que mencionar como La Dulce Vida. Claro. ¿Verdad? Es decir, La Dulce Vida fue un programa que es la cuna de la mayoría de comediantes que hoy en día existen en la televisión, en la radio, en los festejos de fin de año, ¿verdad? Es decir, El Porcionzón, Norval, Nel López, ¿verdad? Es decir, ahí sale. Y es un programa que, pues para el tiempo y los recursos que tal vez tenían disponibles, ¿verdad? Es decir, estamos hablando ya de algo que está más para atrás, tal vez que vos y yo, ¿verdad? De lo que recordemos. Entonces, ellos lo que hacían era contar chistes, ¿verdad? Y era un programa muy sencillo donde se invitaban varios comediantes o aspirantes y contaban chistes y pues de eso trataba el programa, es decir, un micrófono, un escenario y se acabó. Mucho, digamos, como una puesta en escena de un teleteatro, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Y con una transmisión muy sencilla. Que eso sí es importante aclarar y aquí me pongo del lado teatral, ¿verdad? Sin una estructura que sí tienen espectáculos de improvisación en teatro, que suelen tener una estructura que no quiere decir necesariamente una trama, pero sí una estructura, una dinámica, un juego en el cual hay reglas, en el cual hay formas de interactuar, personajes a veces no, entonces tampoco es tan a la libre, o sea, cuando uno dice improvisación no está diciendo que todo es a lo loco, ¿verdad? En la crítica uno de los argumentos era ese, ¿verdad? Es decir, usted necesita traducir ese lenguaje teatral de la improvisación. Sí, tráigalo a la televisión, está bien, pero tiene que sentarse a pensar cómo lo va a traducir, porque no se trata nada más de poner una o dos cámaras enfrente y pensar en cuáles son los planos que quiero. Es decir, hay un tiempo, ¿verdad?, que manejar, por ejemplo, y tiene que haber siempre como algún tipo de escaleta que me guíe cuáles son los pasos. Entonces esa traducción ahí indudablemente tiene que ver. Hay otra cosa interesante también, que es que la audiencia del teatro no es la misma que ve televisión. Claro. Es decir, cuando vos compras una entrada y vas al teatro, hay un interés muchísimo mayor que sentarse en la sala de la casa y encender el tele para encontrar algo para entretenerme después del trabajo, ¿verdad? Claro, y la dinámica es muy diferente. Sí. Y eso a ver, es innegable que las actrices, Marci y María por supuesto, pero también los actores que participaron en el programa son de un talento innegable en escena. Yo he tenido el placer de verlos a todos en escena y, a ver, no hay quites, son muy graciosos y tienen muchísima capacidad de improvisación. Entonces, ¿qué pasa en términos, y quisiera que fuéramos como lo más didácticos posible, qué pasa en términos audiovisuales que hace que ese ritmo no se traslade de manera eficaz a la televisión? Ok, hubo tal vez el primer juego, como ellos lo llamaron en El Gallo Tapado, trataba de Marcia y María haciendo la voz que gesticulaban un par de actores. Es decir, ellos tenían una situación que se daba, ¿verdad? Entonces eran como unos modelos que entraban a algún evento y los actores no hablan, sino que gesticulan algunas acciones y las actrices le dan la voz a esa acción, ¿verdad? Entonces, o sea, la improvisación y ahí ese talento que vos decís, o sea, ni hablar, ¿verdad? Claro. Es decir, agarrar la situación al vuelo y poder hacer algo congruente es maravilloso. Eso requiere, y toma décadas. Toma décadas, por indudablemente es decir, tuvieron que hacerlo un montón de veces antes, ¿verdad? Sí. Y el asunto es que ahí vos te das cuenta que sí, es decir, que ellos tienen esa capacidad y que sí. ¿Dónde está la falla? La falla está en que en la televisión la gente eso no lo ha visto antes. Quien ha estado, conoce teatro, probablemente conoce la dinámica porque, ¿verdad?, puede formar parte de algún tipo de clase, pero en tele la gente no lo ha visto. Y la otra cosa es, ¿cómo siento a las personas en el set? ¿Cómo las oriento? ¿Con qué cámara las grabo? ¿Y cómo hago para que de verdad la gente entienda que la voz que están haciendo ellas es la voz que yo estoy viendo acá? Claro. Es decir, eso requiere un trabajo de montaje que incluso no siendo en vivo puede llegar a ser complicado.
Claro. ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la falla? Y para ser didáctico, es eso, ¿verdad? Usted necesita sentarse y pensar realmente cómo va a traducir esas cosas para pasarlas en pantalla. Y estamos hablando, digamos, de ese montaje que hay que hacer en vivo, pero también hay que administrar el tiempo, por ejemplo. Entonces hay una serie de variables que se te van saliendo de las manos, ¿verdad? Y creo que eso pasa no solo en A Gallo Tapado, es decir, es una cuestión que pasa mucho en la televisión nacional. Muchas de las propuestas salen porque la puesta en escena audiovisual pues es sencilla a veces, ¿verdad? Claro. Y eso, bueno, quisiera ponerlo en contexto también de otras producciones de humor que se han realizado y que visualizáramos cuál es ese panorama cuando hablamos de producciones audiovisuales de humor en el país, tanto históricas como las que están ocurriendo ahora o a las que ya estamos acostumbrados. Porque, bueno, conversábamos fuera de cámaras antes que ayer que hay formatos, por ejemplo, que sí han sido duraderos en el tiempo, pero que son de temporada, que es las intervenciones humorísticas en el Mundial, en Zapote, fin de año, las estaciones de fin de año, y que se prolongó ahora el verano toreado, ya vamos, El primavera, invierno invierno, también, otoño correcto. toreado y todo el mundo toreado. O sea, contextos muy particulares que tal vez sí favorezcan otro tipo de improvisación. Sí. Pero ¿cuáles otros programas nos construyen esa historia del humor televisivo, aparte de las obras pioneras, donde por cierto también salieron Marcia y María en su momento y otros excelentes actores y actrices, de Lucho Barahona, por ejemplo, en los 70s y 80s, que son producciones pioneras definitivamente. La lucha de Lucho. La lucha de Lucho y todo esto, que son pioneros en la televisión. Pero después de eso, ¿cuáles otras producciones han ido marcando la pauta? Bueno, vamos a ver, para tocar estas producciones de temporada que vos decís, es decir, siempre en Canal 7 y en Canal 6 se construye algún tipo de ficción humorística, ¿verdad? Donde se traen estos personajes. Canal 7 ha tenido, ¿verdad?, como este tipo de novelas que son cómicas. Sí. Unos 3, 4 capítulos. En Canal 6 también, y de hecho un producto de Marcia y de María, que se llamaba Las Superpochotonas, ¿verdad? Sí. Que era ellas algunos peripecias o eventos ahí en las fiestas de Zapote, la Rueda de Chicago y toda esta, la Pagada, ¿verdad? Entonces por ahí está eso. Conversamos también del show de la media docena, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez más recientemente pues trae un sentido del humor que probablemente la mayoría del tico no había visto. Yo considero a veces que es un sentido del humor comparado a estos eventos de temporada, es un sentido del humor más valle centralino, ¿verdad? Más relacionado con San José. Las superpochotonas o las novelas estas de temporada que se hacen tienen un sentido del humor que tal vez es un sentido del humor más abierto al costarricense en general, ¿verdad? Entonces por ahí hay una comparación, pero sí, ¿verdad? Yo tendría que decir entonces que un programa como la de la media docena, ¿verdad?, tal vez trajo algo nuevo que no se había visto y bueno, y se ha sostenido, ¿verdad? Porque ha encontrado como cierto nicho y a la gente le ha gustado, ¿verdad? Claro, quisiera incorporar algunos de los comentarios que nos están haciendo, algunos relacionados con el trabajo que realizan. Ellas son excelentes actrices, de ellas no hay queja, pero el programa en sí no lo vi ni gracioso, ni nada. ¿Será que no estamos acostumbrados a ese tipo de programas? Eran mejor los programas de ellas de antes, era lo que la mayoría esperábamos. Ojalá el cambio ayude en algo. Si no, será acostarse antes de ver el programa, o la otra opción, si no le gusta no lo ve, y si no me gusta no lo veo y listo. En un tono muy parecido, los personajes que ellas interpretan es lo que yo quiero ver. Este formato no me gustó. ¿Qué problema cuando un actor o una actriz desarrolla un personaje o una serie de personajes tan exitosos, tan bien construidos, tan complejos en su desarrollo, que luego es difícil salirse? Sí, bueno, en la crítica también se comentaba, ¿verdad? Es decir, yo creo que ellas son estudiosas, ¿verdad? Porque encuentran el arquetipo. Y a mí me parece que el arquetipo no vence, ¿verdad? Claro. Entonces estamos frente a personajes de los 80s y de los 90s, porque, insisto, el nombre no lo delata, ¿verdad? Talía y Lucerito, y uno dice, eso ya no está vigente, pero el personaje de ella sigue estando vigente porque la idiosincrasia de algún modo todavía es similar. Entonces a mí me parece que el sentido del humor está muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿será que la audiencia que recibió negativamente este programa, o sea, tiene que ver con la edad? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo, Fernando, digamos, hay cosas más profundas que tal vez, digamos,
no se relacionan tanto con el aspecto audiovisual, sino más bien con la sociedad, ¿verdad? Pero yo creo que, es decir, desde hace rato estamos teniendo señales de que en Costa Rica no es una sola, sino que hay muchas Costa Ricas adentro, Claro, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, yo tratando de armar ese arquetipo, yo me imagino a alguien, digamos, que tiene una edad tal vez como la mía, o un poquito mayor, que llega a la casa y le va bien viendo Juan Vainas y Chibolo, y le va a ir bien viendo, por ejemplo, a Diestre, ¿verdad? Es decir, viendo a Chile Yajaira en un sketch. Pero también visualizo a alguien que indudablemente es más joven que yo, ¿verdad? Que no necesariamente va a responder a ese sentido del humor. Que de pronto esos arquetipos no tengan tanta resonancia con la experiencia que viven. No la tienen. Ponete a ver, por ejemplo, un personaje como el personaje a lo largo, si es un personaje tan longevo como los que ellos tienen que revisarlos. Un personaje como Chile Yajaira tiene un vestidito que parece el vestido de Kiko, pero entonces, claro, ¿verdad? Indudablemente tiene que tener alguna referencia. Si te vas a la referencia, es el chavo, y uno dice, bueno, 70s, y estamos largo, ¿verdad? Pero ¿qué conexión? ¿Cómo va a leer una persona, insisto, más joven que nosotros, que no agarró el chavo, ¿verdad? Ni las repeticiones, a menos que sea una cosa familiar. O no las ve. ¿Qué enganche va a tener esa persona con la indumentaria, con el traje que tiene Chile Yajaira? Y entonces podés desglosar así cada uno de los personajes. Como campaña expectativa sacaron uno que tenía que ver con este policía, ¿verdad? Con el resguardo, digamos, con la Guardia Civil, con ese policía que tenía un traje que era como militar, con fatiga. Y claro, eso ellos lo usaban antes. El punto es, hoy en día, ese es el policía que nosotros vemos. Entonces, sí, nosotros lo vimos y mucha gente para allá lo vio, pero la gente que viene antes lo vio. Entonces, el personaje hay que revisarlo. Claro que tiene que ver con una cuestión etaria, pero también tiene que ver con una cuestión socioeconómica, con una cuestión geográfica también, me doy a entender. Es decir, sí, claro, cuando yo hablo de esas Costa Ricas tiene que ver con eso. Entonces, yo percibo el sentido del humor que ellas tienen como un sentido del humor muy abierto, que todavía está vigente y que les va a funcionar bastante bien en el momento que hagan las correcciones en el programa. Aquí nos comentan, el humor latino es muy diferente al formato de humor gringo. Prefieren más personajes que pasen contando chistes y menos humor de tipo stand-up, que cuenta historias reales. No es algo malo en sí, simplemente el tico promedio prefiere ese humor. Sí. Bueno, sí, efectivamente hay códigos culturales que tienen que ver con eso. Ahora, a mí me parece interesante o me parece digno de celebrar atreverse a poner a prueba formatos, sí, porque realmente estira las... Yo lo pongo en un caso personal porque al final toda la recepción de este tipo es subjetiva, ¿no? Correcto. Por edad, por el contacto con otras expresiones culturales que puedo haber tenido y lo que sea, no me siento convocado por personajes como Juan Vainas y Chibolo, por decir algo. No significan nada para mí. Y a eso le sumo otras consideraciones que no vienen al caso de índole ideológico, que es que siento que reducen al... Que ya se publicaron también. Que ya se publicaron también, exactamente, que ya se han discutido y lo pueden encontrar en nación.com, todo lo que hemos dicho sobre qué representan Juan Vainas y Chibolo del supuesto o el imaginado campesino costarricense. Pero bueno, aparte de eso, lo cierto es que sí hay una diferencia muy grande entre construir un personaje que cuente unos chistes muchas veces que ideológicamente y que hasta moralmente no calzan con la visión de mundo que puede tener uno de mi edad, etcétera, 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 y otro humor que apuesta más bien por el ingenio verbal o por el ingenio referencial. Sí. Que eso, el humor lo tiene en el corazón. El humor funciona por sus referencias. El humor funciona en tanto se conecte con su paisaje cultural. Sí, con el imaginario del mundo que uno tiene. Con el imaginario del mundo que uno tiene. Y bueno, ahí vamos. Es decir, el sentido del humor del sitcom gringo es muy distinto al sentido del humor que hemos visto. Súper distinto al sentido del humor que hemos visto acá, digamos, en ese tipo de producciones. Sí. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? La gente joven generalmente está más permeada, es decir, de esa producción cultural de Estados Unidos. Sí. Para ellos es más sencillo. Entonces, el cable empieza a difundirse después del 90. Correcto. Se masifica y bueno, y hoy en día es incuestionable, ¿verdad?, que la gente vive a través de la producción cultural probablemente de otros países con mayor intensidad de la que consume de acá. Ahora, vos ves la posibilidad, considerando lo que ya decíamos, que es el innegable talento histriónico de las artistas que están participando en esto, vos ves la posibilidad, no necesariamente con el Gallo Tapado, tal vez con otra producción,
de que nuestros humoristas de esta índole y de este calibre puedan lograr desarrollar una fusión que contemple ambas partes. Sí, vamos un a ver. híbrido que funcione. Es que requiere trabajo y eso no va a aparecer de la noche a la mañana, requiere trabajo y el punto es quién estaría dispuesto bajo una estructura de negocios a tratar de arriesgarse en ese sentido. Porque, por ejemplo, es decir, a Teletica le puede costar algo sacar un programa, ¿verdad? Es decir, hay costos claro. que tienen que pagar, hay otras cosas, ¿verdad? Que, es decir, no conlleva mayor dificultad, pero el punto es quién se atrevería en ese sentido a tratar de desarrollar esa fusión, porque yo estoy seguro que sí se puede, es decir, hay significantes y que nos remiten a significados en la sociedad que nos logran conjuntar, ¿verdad? El punto es cómo plasmamos eso en un personaje, cómo lo conjuntamos todo para que tanto esa persona joven que está más permeada por el producto cultural de Estados Unidos sea atraída, así como la persona que definitivamente no le da con el inglés, no le entra eso y se queda más con lo que ya conoce, que es ese sentido. Y que, a ver, es importante también desde el punto de vista de negocios contemplar que es la audiencia del futuro. Correcto. O sea, que es la audiencia del presente, pero del futuro quiero decir, en el futuro solo esa va a haber. Entonces, ¿qué pasa si no estás nutriendo o sembrando? Es que es una cuestión de relevo generacional, sí. ¿verdad? Es decir, ahí tenemos al porcionzón y a veces la gente dice, bueno, el porcionzón ya no saben de qué vestirlo, eso es algo que le han metido como para renovarlo un poquito, pero es decir, el porcionzón, Norval, ellos van a ir dejando el campo y alguien va a tener que irlo tomando. El punto es a quién le está hablando esa gente que tiene que ir tomando ese campo. Es decir, le están hablando a personas, digamos, que culturalmente empatan más con este lado, ¿verdad? Con lo que hablamos, o empatan más con este otro aspecto más valle centralino y un poquito más joven. Yo creo que la oferta ahí está y hay para todos, pero indudablemente, es decir, sería muy difícil pensar qué va a pasar en el futuro, porque eso es muy difícil de leer, ¿verdad? Claro. Pero sí veo espacios. Porque no se están abriendo tantísimos espacios en las televisoras tradicionales para otros tipos de humor. No, la televisora tradicional se va a casar con ese sentido del humor, que ya saben hacer lo que es sencillo y que los actores, ¿verdad?, que lo pueden entregar, ahí están y se conocen, eso se acabó. Yo creo, digamos, que en este sentido lo que me estás diciendo, habría que relacionarlo sí con el stand-up comedy en Costa Rica, ¿verdad?, que tiene una escena que florece, que hay gente, hay que relacionarlo también con grupos como la R, ¿verdad?, que por ahí tienen un sentido del humor que tal vez no es tanto el sentido del humor, sino las plataformas. No la plataforma, lo que ellos cuentan. Ya. Lo que ellos cuentan. Los temas. Sí, puede interpelar un poquito más, ¿verdad? A la gente joven. La plataforma, ahí está, y cualquiera la puede usar, usted cuente lo que le dé la gana. Pero sí, creo que por ahí, ¿verdad? Y creo que habría que mencionar también entonces el canal de Comedy Hub, ¿verdad? Que es una experiencia diferente y que es un acercamiento muy diferente a cómo funciona el humor para una nueva generación que consumen otro tipo de plataformas y tal. Ahora, nada de eso debería robarnos la esperanza de ver en televisión abierta programas de humor que funcionen y que sean más variados, porque si efectivamente uno tendría a pensar que de pronto el formato del pachuco en la radio y del campesino en la televisión ya cumplieron un ciclo de vida. Sí, bueno, el campesino ni hablar, pero el pachuco lo seguís viendo en muchas formas. La R tiene un montón de pachucos. Sí. Si vos pones el Comedy Hub y hay un montón de pachucos, el punto es qué tipo de pachuco es. ¿Verdad? Es decir, no es el pachuco que el porcionzón puede representar, es otro tipo de pachuco. Yo un día estaba conversando con alguien, digamos, y tal vez para entender, yo no sé para dónde se va a mover la cosa porque no tengo manera de verlo, ¿verdad? Pero algo que uno puede anticipar es entender que posiblemente estos cómicos de ahora, ¿verdad?, que muchos, digamos, ahí vos los ves en el Comedy Hub, son el porcionzón y son el Norval del futuro. Ahora, el punto es, ¿cómo va a ser ese resultado? Ya va a depender. ¿Y qué va a significar eso en términos televisivos? ¿Verdad? Es decir, ese es el relevo. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué esperamos del A Gallo Tapado retocado? Las superpochotonas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, estamos esperando un programa que se puede parecer en producción a la media docena, ¿verdad? Porque la producción en general es como la misma que ellos tienen, posiblemente más cuidado, ¿verdad? Es decir, el pregrabado conlleva una producción un poquito más pulida, más cuidada, con más recursos de producción, ¿verdad? Yo no sé qué pretensión tendrá con el set, me imagino que, digamos, habrá alguna gestión en vivo, ¿verdad? Y de ahí se migra a ciertos sketches, ¿verdad?
creo que la gente va a estar indudablemente más contenta porque, es decir, yo creo que la reacción en redes, eso está claro, es decir, y leerlo fue lo más sabio, que de hecho es algo interesante porque antes de eso no recuerdo yo casos donde una producción haya cambiado sustancialmente por la opinión o por el feedback que la audiencia le haya dado en De el mismo pronto por aquí momento. por allá en algún ajuste, pero Sí, no un cambio de concepto. jamás, pero es decir, eso es un cambio y bueno, eso ya es eso es otro tema, ¿verdad? Que incluso en la crítica Sí. es otro tema, pero creo que la gente se va a sentir más contenta y creo que indudablemente a ellos les va a funcionar. Es decir, si eso les funciona a nivel de rating, a nivel de negocio les va a tener que funcionar más, ¿verdad? Entonces yo lo veo como una opción ganar para todo el mundo, ¿verdad? Claro. Bueno, sin más, de mi parte, yo nada más de verdad quisiera recomendar al público que se acerque, si está dentro de sus posibilidades, que se acerque a los espectáculos teatrales que ofrecen tanto las personas que participan en A Gallo Tapado como otros humoristas del país. No todo el humor es creado de la misma manera y no todo el humor responde a las mismas pautas, y definitivamente ver a los humoristas y las humoristas que participan en el proyecto Gallo Tapado en escenario o en otro tipo de contextos es una experiencia innegablemente satisfactoria y muy estimulante. Es distinta, ¿verdad? Sí, Es decir, es la naturaleza que la distingue es lo que hace que pueda ser más satisfactoria. No debería quedarse nada más con esa traducción audiovisual que le hacen a través del medio porque alguien está mediando su experiencia. Claro. Si usted va y se sienta en el teatro, usted es dueño de su experiencia. Sí, claro. Y bueno, sin más, muchas gracias Oscar por acompañarnos, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron sus comentarios. En nación.com pueden encontrar tanto la crítica que escribió Oscar para Viva, y también las críticas que ha elaborado de otros programas de humor a lo largo de los años. Esto es importante, digamos, porque rara vez tenemos los espacios para poner en contexto y poner en discusión la historia y el desarrollo del humor, sobre todo en audiovisual costarricense. Muchas gracias por acompañarnos y que disfruten el programa.